Bienvenido y bienvenida nuevamente al curso básico de inglés, hoy en nuestra clase número 11. Hoy veremos los false cognates o los false friends, que ya vamos a ver de qué se tratan, y también vamos a ver qué son los frequency adverbs, qué podemos sacar de información con estos frequency adverbs y cómo podemos utilizarlos. Entonces vamos a partir con los false cognates o los false friends. ¿Y qué son primeramente? Vamos a ver que se denominan false cognates o false friends a las palabras que en inglés se escriben de una misma forma a otras que escribimos en español y se presta para confusión o traducciones erróneas, pero en realidad estas palabras en inglés significan algo totalmente distintas en español. Entonces, en palabras más sencillas son palabras que se escriben de la misma forma, pero que significan distintas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí una lista. Vamos a ver caso a caso. Abstract no significa abstracto, sino que significa resumen. A esto se refiere cuando decimos que una palabra en inglés se escribe igual a una en español, pero no significa eso. Tenemos, por ejemplo, el verbo achieve, que es to achieve, que es lograr y no es archivar, por ejemplo, o chivo, el animal, ¿verdad? Tenemos la palabra accommodation, que no es acomodación, sino que es cuando uno se está refiriendo al alojamiento, al hospedaje de un lugar. Tenemos actual, que no es actual ni actualmente, sino que es algo real, algo efectivo. Cuando estamos hablando de un hecho, por ejemplo. Y actually es en realidad y no actualmente. A pesar de que la terminación LI significa mente, esta terminación mente, realmente, furiosamente, etc., en español, actually como actual no significa como el tiempo verbal actual, hoy presente. Actually viene a significar algo que estamos hablando como realmente, como el hecho real. Advice, que es consejo y no es, por ejemplo, advertir. Apologize, to apologize, que no es una apologética, sino que es pedir disculpas. Tenemos argument, que no es un argumento, sino que cuando hablamos de argument estamos hablando de una discusión, de una pelea, de un debate. Army, que no es arma, sino que se refiere al ejército. Cuando tenemos to assist, no es asistir a un lugar y no es un asistente, estamos hablando de ayudar. Balloon es globo, no es una pelota, ya que sabemos que pelota se dice ball. Este balloon es un globo. Tenemos bank, que no es el banco de una plaza, por ejemplo, sino que es la institución. El banco, por ejemplo, el Banco Estado, el Banco de Chile. Tenemos luego otra lista que vemos, por ejemplo, best, que no significa bestia, sino que significa el mejor. Este también lo vimos en los superlativos y en los comparativos, si se acuerdan en esa clase. Es una excepción a la regla de los superlativos. Tenemos bigot, que no es bigote, sino que es alguien intolerante. Tenemos billet, que no es un billete, ni tampoco como en su defecto en otro modismo un ticket de avión, por ejemplo, de tren, etc., sino que es un alojamiento militar. Tenemos blank, que no es un vacío o el color blanco, sino que es más bien cuando tenemos como un espacio vacío. Cuando tenemos como un espacio, por ejemplo, en una hoja que escribimos todo arriba, luego dejamos un espacio y luego seguimos escribiendo. Ese espacio es el blank. También, por ejemplo, cuando tenemos una laguna mental, también significa blank. Tenemos body, que no es, por ejemplo, una boda, sino que es cuerpo. Tenemos bomber, que no es un bombero, el bombero es firefighter. El bomber es una persona que coloca bombas.
Recuerde que la terminación ER siempre va a hablar o se va a referir hacia la persona. Por ejemplo, fight, que es un verbo de pelear, un fighter va a ser una persona peleadora. Tenemos otro, por ejemplo, teach, que es enseñar. El teacher es la persona que enseña. ¿Ok? Tenemos brave, que eso no es bravo, sino que significa valiente. Tenemos camp, que no es un campo, por ejemplo, como estas parcelas o la hacienda, ¿verdad? Sino que significan un campamento o siempre se hace referencia al camp como algo militar. Cap, que no es capa, sino que es gorro. Carpet, que no es carpeta, sino que está hablando de la alfombra. Casual, que no es algo casual, como por ejemplo algo coincidente, sino que se refiere a algo informal, superficial. Por ejemplo, es como un tipo de prenda de vestir que dicen, ¿y cuál es la etiqueta de vestimenta? Anda casual, a esto se refiere, informal, ocasional, no algo como coincidencia. Y celular, que no es el teléfono celular, sino que es algo relativo a la célula, ¿ya? A la parte, esto ya es una parte más biológica. Entonces, estos false friends o false cognates hablan de que tenemos palabras en inglés que no podemos sacar a la chunte, por así decirlo, cuando queremos traducirlo al español, ya que cada palabra significa algo y algo distinto en este caso. Entonces, estas palabras nos dejan espacio a que uno la chunte o a la coincidencia de que, oh, justo significaba eso, sino que tenemos que aprendernos qué significan estas palabras. Ahora vamos a ver los frequency adverbs y para ver qué significan, vamos a ver primero qué significa el título. Los frequency adverbs son adverbios de frecuencia. Entonces, me van a decir cuán frecuente yo hago la acción, cuán frecuente yo no hago la acción, cuán frecuente me enfrento a ciertas situaciones. Está hablando de tiempo, son adverbios de tiempo. Entonces, en esta imagen que la saqué de internet, ustedes también la pueden encontrar, pregunta ¿cuán a menudo? How often? ¿Cuán a menudo? Entonces dice que los adverbios son de frecuencia definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a través de estas palabras yo puedo hablar de un periodo de tiempo diario, semanalmente, mensualmente o anualmente. Si se fijan en la imagen que está hacia la izquierda, dice cuán a menudo, how often, adverbs of definite frequency. Son adverbios de frecuencia definitiva. Entonces, how often, I want to know the frequency. Cuán a menudo, yo quiero saber la frecuencia. Por ejemplo, cuán a menudo te lavas tus dientes. Entonces tenemos en time period, en el que está más hacia la derecha, dice daily, weekly, monthly, annually. O sea, diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Y luego hacia la izquierda, en esa misma celda, tenemos number of times, tenemos a y tenemos time period. ¿Qué significa esto? Que yo puedo decir cuántas veces al tiempo en un periodo de tiempo. O sea, el periodo de tiempo va a ser el día, day, la semana, week, el mes, month y el año, year. Y el number of times me va a decir cuántas veces en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, yo tengo once, que es una vez, tengo twice, que es dos veces, tengo three times, que es tres veces, tengo four times, que es cuatro veces. Ahí puedo agregarle, por ejemplo, 5 times, 5 veces, 6 times, 7 veces. ¿Ok? Cuando hablamos de una vez, no vamos a hablar de one time, vamos a hablar de once. Y cuando hablamos de dos veces, two times, vamos a hablar de twice. Ya, estas son palabras o frases que se componen de dos palabras, one time y two times, que se convierten en una palabra y siempre las voy a utilizar así. Entonces, más abajo tengo every, que every es cada.
luego tengo el número, number, y luego tengo el periodo de tiempo, que el periodo de tiempo ya vimos que podía ser diario, semanal, mensual, anualmente. Entonces yo tengo un número y luego el periodo de tiempo. Por ejemplo, every 2 days, o sea, cada 2 días, un periodo de tiempo diario. Tengo every 3 weeks, un periodo de tiempo semanal, o sea, cada 3 semanas. Y tengo un periodo de tiempo mensual, every 4 months, o sea, cada 4 meses. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Cuando ya no quiero definir tanto este tiempo, le puedo quitar la parte de números y me puedo quedar solamente con el periodo de tiempo. Entonces, en vez de decir every 2 days, yo puedo decir every day. Por ejemplo, cuando quiero hablar de los meses, every month. ¿Ok? ¿Cuándo voy a quitarle este número? Cuando es algo singular. O sea, cuando yo digo cada día. Cuando yo digo cada 2 días, cada 3 días, ya estoy ampliando el sustantivo de días, ¿verdad? Estoy ampliando el rango de tiempo, ahí yo sí tengo que utilizar el número. Cuando estoy hablando de sustantivos plurales, de periodos de tiempo plurales, las semanas, los meses, los años, ahí yo sí tengo que incluir el número. Cuando estoy hablando de sustantivos singulares, o sea, un día, una semana, un mes, un año, tengo que quitarle el número porque en el fondo solamente con decirlo ya me está explicando que es algo singular. Por ejemplo, más abajo tenemos frase y tenemos she visits the dentist twice a year. O sea, 2 veces al año. ¿Qué cosa? Ella visita al dentista. Luego tenemos he goes to the gym 3 times a week. O sea, 3 veces a la semana. Es algo plural. ¿Y qué cosa hace? Él va al gimnasio. Entonces esto, a grandes rasgos, es como nosotros podemos utilizar los periodos de tiempo respondiendo a la pregunta ¿cuán a menudo? Si vemos netamente los adverbios de frecuencia, esta imagen también la saqué de internet, pero en el fondo la saco de internet siempre y en las clases anteriores también cuando hay algo que explica muy bien y que yo puedo utilizarlo para acá. No todo lo que aparezca en internet o en Google, etcétera, les va a servir a usted para poder aprender. Hay que hacer ese filtro sobre todo en internet. Pero esta imagen está muy buena porque ¿qué es lo que explica? Explica, por ejemplo, el porcentaje a lo que se está refiriendo y el adverbio de frecuencia. Y aparte tiene un ejemplo. Y más abajo vamos a ver cómo se generan estas oraciones. Entonces vamos a partir, por ejemplo, con un adverbio de frecuencia que es 100%, o sea que se hace siempre. Y ese es always, siempre. Cuando yo hago algo el 90%, quiere decir que usualmente lo hago. Ese es usually. Cuando hago algo un poco menos que ese tiempo ya no es tan frecuente, al 80% hablamos de que es normally o generally. Al 70% hablamos de algo que es often o frequently, o sea, a menudo o frecuentemente. El 50% es sometimes, o sea, a veces sí, a veces no. Y ya ahí estamos bajando de frecuencias. Al 30% yo hablo de que algo es occasionally, al 10% algo que es seldom, al 5% algo que es hardly never o rarely, hardly ever, y al 0% algo que es never, o sea, nunca. Entonces, ¿cuáles son los adverbs of frequency o frequency adverbs que más utilizamos? Es el always, el usually, el often, sometimes, hardly never o hardly ever y never. ¿Qué quiere decir esto? Los extrapolamos, o sea, uno es siempre, usualmente, a menudo, en ocasiones, sometimes, en ocasiones, y ahí ya bajamos. Casi nunca, hardly ever, y nunca, never. Por ejemplo, I always study after class. Yo siempre estudio después de clases. Esto quiere decir que es una actividad que siempre está en mi día. Cuando yo hablo de que I sometimes sing in the shower,
Esto quiere decir que algunas veces canto, o sea, en un mes pueden ser de 30 días 15, como pueden ser 10 o como pueden ser 20, por ejemplo. I hardly ever get angry, quiere decir que muy pocas veces me enojo, o sea, de 3 veces estoy hablando de una vez. Y never es que nunca. Por ejemplo, vegetarians never eat meat. O sea, los vegetarianos nunca comen carne, porque es parte de su estilo de vida, por lo tanto, nunca van a encontrar en su dieta algo con carne. Entonces, ¿cómo puedo hacer la oración? Voy a utilizar el subject o el sujeto, más el adverbio, más el verbo principal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a tener Daniel, sujeto, adverbio always y luego el complemento, passes his exams. Daniel siempre pasa sus exámenes. Puedo tener otro, por ejemplo, she never sings in the shower. Por ejemplo, ella nunca canta en la ducha. Puedo tener otro como, por ejemplo, Johnny sometimes eats meat, ¿verdad? Porque Johnny lo podemos transformar en he y recordemos que en presente simple siempre al verbo se le agrega s. Entonces sería Johnny sometimes eats meat. Johnny algunas veces come carne. Y cuando queremos hablar de un verbo to be, que él está, o que ella está, o que yo estoy, este verbo de ser y estar, uso el sujeto, el verbo to be y luego el adverbio y el complemento. Entonces yo puedo decir, he is always happy, él está siempre feliz. Yo puedo decir, she is never happy, ella está nunca feliz. Puedo decir, they sometimes get angry, ellos algunas veces se enojan. Entonces aquí en la misma imagen podemos ver cuál es el porcentaje del adverbio de frecuencia, cuáles son, que ya les dije los que más utilizamos, que son always, usually, often, sometimes, hardly ever y never. Y aprendimos cómo poder hacer oraciones. Tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, ella usualmente escribe un libro. En inglés sería she usually writes a book. O sea, yo estoy hablando de que el 90% del tiempo ella está escribiendo un libro. ¿Qué me está diciendo esta oración? Que ella está escribiendo usualmente un libro. Entonces, me puede decir esta oración que ella es escritora, que ella es autora, puede ser que a ella simplemente le gusta escribir, que ella escribe libros muy a menudo, ya que es el 90% de frecuencia, etc. Otro ejemplo, él nunca maneja tan lejos. He never drives so far. Esto quiere decir que el 0% de frecuencia él realiza esa acción. Entonces, ¿qué me está diciendo esta oración? Que a él, por ejemplo, no le gusta manejar, podríamos suponer. Podríamos suponer que donde voy está muy lejos, entonces él no puede manejar. Que cuando viajan lejos nunca es él quien maneja, sino que es otra persona. Entonces, a esto yo me refería cuando decimos que a través de los frequency adverbs nosotros podemos sacar inferencias de la oración que estamos escuchando. Recuerden que si tienen alguna duda o algo que no haya quedado bien explicado, pueden mandar un correo y yo les responderé con la respuesta o ya sea con una mejor explicación. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien.